las bendiciones de la predicación expositiva, y digo esto muy a menudo desde este púlpito, es que no nos permite escoger los pasajes que predicamos. Porque si estamos estudiando consecutivamente un evangelio, en este caso, tenemos que abordar incluso esos textos que son difíciles de abordar o esos pasajes que a veces son confrontadores. Y por eso amo la predicación expositiva, porque no es la agenda del predicador, es la agenda de la Biblia para la iglesia. En lo que hemos visto hasta ahora del Evangelio de Marcos, nosotros hemos estado concentrándonos en la manera en que el Señor Jesucristo se ha mostrado a sí mismo como Jesús, el Hijo de Dios, y cómo eso ha despertado ciertas reacciones. Reacciones de personas que le han seguido, pero también reacciones de personas que se han opuesto a su mensaje y a su persona. Estas oposiciones han venido de diversos frentes. Han venido por parte de los fariseos de Jerusalén, han venido por parte de su familia y sus allegados en Nazaret, y en esta ocasión la oposición al ministerio del Hijo de Dios viene por parte de la religión hipócrita de la época. Y así es como hemos titulado nuestro sermón: la oposición de la religión hipócrita contra el Hijo de Dios. La oposición de la religión hipócrita contra el Hijo de Dios. Y esta es una oposición particular. En algunas ocasiones los escribas estaban acusando a Jesús de ser Belcebú, en otra ocasión sus familiares de estar loco, pero en esta ocasión esta falsa religión está acusando a Jesús de ser alguien que quebranta la ley de Dios, porque quebranta los mandamientos de Dios, a una religión o por una religión que había equiparado los mandamientos humanos con la palabra de Dios. Y lo que vamos a tratar de probar en este sermón, en esta mañana, es que la palabra de Dios es toda suficiente y que ningún mandamiento humano está por encima de la palabra de Dios. Y además de eso, que nosotros somos llamados no a vivir una religión externa solo de apariencias, sino una devoción interna en el corazón que agrade a Dios y que glorifique su nombre. Así que para eso vamos a ver nuestro texto a la luz de nuestros muy bien acostumbrados tres encabezados. El primero de ellos, la acusación de la religión hipócrita contra el Hijo de Dios, versículos 1 al 5. El segundo, la respuesta del Hijo de Dios a la falsa religión hipócrita, del 7 al 13. Y el tercer encabezado, el llamado del Hijo de Dios a no ser parte de la religión hipócrita. Esos son los tres encabezados: la acusación de la religión hipócrita contra el Hijo de Dios, la respuesta del Hijo de Dios a esa religión hipócrita y el llamado del Hijo de Dios a no vivir a la luz de esa religión hipócrita. Así que Dios nos ayude, hermanos, como hemos orado en esta mañana. Después de haber estado sanando a muchos enfermos y habiendo hecho milagros sorprendentes como lo hemos visto, incluso en el pasaje inmediatamente anterior Jesús aparece sanando a muchos enfermos en Genezaret. Ahora Jesús regresa posiblemente a Capernaum, a territorio judío, y de nuevo vuelve a ser cuestionado por sus opositores, quienes ya no teniendo muchas cosas de donde agarrarse para señalar a Jesús, ahora empiezan a sustentar su crítica en que Jesús es alguien que está quebrantando la ley de Dios. Por supuesto, esta era una acusación falsa, porque Jesús no estaba quebrantando la ley de Dios y tampoco estaba invalidando los mandamientos como sí lo estaban haciendo ellos. ¿Y cuál era la acusación? Esto es lo que dice el versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. La acusación tenía un fundamento: era un extraño ritual que practicaban los fariseos de la época y que imponían también al pueblo. ¿Y en qué consistía ese ritual? Bueno, consistía en lavarse detallada, minuciosa y rigurosamente las manos, como se lavan los cirujanos cada vez que van a hacer una operación. ¿Usted alguna vez ha visto eso? Los cirujanos tienen un protocolo para lavarse las manos y ellos
no sé cuántas veces y pasar los dedos, bueno, en fin. Ellos con el propósito de desinfectarse las manos para no contaminar a la persona que están operando. Pero estas personas, estos fariseos, no era solo por una razón higiénica. De hecho, ellos no están acusando a los discípulos de no ser higiénicos. Ese no era el problema, sino que no se estaban lavando las manos conforme al ritual. Y de hecho, Marcos, quien está escribiendo para una audiencia romana mayormente o no judía, se ve en la necesidad de explicar en qué consistía este extraño ritual. Miren lo que explica Marcos. Dice, los fariseos y todos los judíos, ese todos no es que todos lo hacían, sino en términos generales, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, es decir, si están negociando, comprando algo, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. No solo lavaban las manos, sino los jarros, los utensilios de beber y también los vasos. Y los instrumentos o utensilios de metal y de los lechos. Incluso lavaban hasta donde dormían, bajo ese ritual. Eso suena bien extraño, ¿verdad? Una ley talmúdica, el Talmud es un escrito paralelo a la ley que escribía algunas de las tradiciones de los judíos asociadas a esa ley. Y un escrito talmúdico dice esto, cito, las manos se vuelven inmundas y se limpian hasta la altura de la muñeca. ¿Cómo? Si se echó agua sobre las manos hasta llegar a las muñecas y se vuelve a echar agua a las manos, más arriba de la muñeca y el agua se vuelve nuevamente a las manos. Esto no obstante quedan limpias aún. Es decir, era una cosa como lavarse hasta acá abajo, luego de lavarse doblar las muñecas y dice, no se preocupen por el agua que corre de aquí hasta acá porque no va a contaminar las manos porque ya se la lavaron antes. Entonces el agua que corre hasta acá es limpia y cuando se devuelve ya no les contamina. O sea, era una ley para regular incluso la forma en la que se lavaban las manos. Y tú te imaginas, eso tomaba muchísimo tiempo. ¿Y qué problema si eres alguien como yo que cuando llega la hora de la comida quiere comer urgentemente? Ahí están esos discípulos, ¿verdad? Se lavaron las manos de rapidez, se sientan a comer. Ellos no están guardando la tradición. El problema no era higiénico. El problema es que para ellos esto era un rito de purificación, como en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar al tabernáculo. Ellos dijeron, bueno, aquí cada persona también tiene que lavarse. ¿Por qué? Ellos pensaban que si tú tenías contacto con algo que fuera pecaminoso y luego agarrabas el pan, porque acuérdense que se comía con la mano, y te comías ese pan, las bacterias espirituales que estaban en esa mano se trasladaban al pan y te contaminaban adentro y te hacían una persona mala. Eso es bien raro. Pero hasta allá había llegado la superstición. Era algo estricto. Y ellos están acusando, no a los discípulos, ellos están acusando a Jesús. Note lo que dice el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Están acusando a Jesús de ser alguien que está quebrantando la tradición de los ancianos. El problema de los fariseos que acusaban a Jesús es porque él y sus discípulos precisamente no estaban andando conforme a esa ley. Parece ser que lo que está en la mente de estos fariseos es que al comer, como les dije, con las manos había una contaminación interna y eso despierta el celo del Señor Jesucristo. Esa acusación despertó no solo el celo, sino una tajante respuesta de Jesús, lo cual nos lleva a nuestro segundo encabezado, la respuesta del Hijo de Dios a la religión hipócrita. Ya vimos la acusación. Es una acusación basada en el rito humano contra Dios, contra Jesús, de ser alguien que no guarda la ley. Pero ahora miren la respuesta de Jesús. Así, firme, como se lee, hipócritas. Yo no sé si para usted esa palabra es fuerte, pero para mí esa es una palabra fuerte. Hipócritas.
Ellos estaban acusando a Jesús de no guardar la tradición de los ancianos. Y él le responde citando las Escrituras. Ya de entrada vemos cómo la confrontación es acerca de qué es lo que tiene más valor en sí mismo, si la escritura o la tradición de los hombres, si el ritual interno o la adoración con el corazón limpio. Ya Jesús empieza a marcar el contraste. La cita es de Isaías 29 y esto es lo que dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Jesús cita la Escritura. Y aunque Isaías no estaba pensando directamente en los escribas, quienes todavía no existían para la época, sí es contra aquellos que ostentan una religión externa solamente, pero su corazón está lejos de una devoción verdadera, que este pasaje va dirigido. Es a todo aquel que ostenta una religión externa solo como una apariencia de una devoción interna que no existe. Algo interesante aquí, como dije, es que Jesús usa esta palabra fuerte: hipócritas. De hecho, y esto es curioso, es la única vez que la palabra hipócrita aparece en el Evangelio de Marcos. Otras 5 veces más aparece en Mateo, pero aquí solo aparece una sola vez. Y lo que denota esta palabra es la idea de alguien que usa una máscara para esconder su verdadera identidad. De hecho, la palabra hipócrita lo que significa es eso. Era una palabra usada en el lenguaje del teatro y la actuación. Cuando una persona salía, se ponía una máscara para no mostrar su verdadero rostro. Y a estas personas se les llamaba en el lenguaje de la actuación un hipócrita. Alguien que estaba mostrando un rostro que no era el verdadero, pero que todos sabían que no era el verdadero porque era parte de su actuación. El problema acá es que estos pretendían mostrar su rostro y su máscara como si fuera su verdadera vida. Es una declaración fuerte, pero también es una declaración muy clara. Muy clara. Ahora, este pasaje es clave porque es el punto principal de toda la sección. Toda la sección descansa en este punto. La religión hipócrita que se opone al Hijo de Dios apela a la observancia de cosas externas, mientras que su corazón permanece lejos de la verdadera adoración a Dios. Nada de esto es nuevo realmente. Nada de esto que nosotros vemos en los fariseos es nuevo, y nada de estas formas de falsa religión y de hipocresía que vemos en el día de hoy son nuevas. De hecho, este sentir está en el corazón humano desde la caída. El intento por encontrar formas alternas, como Adán y Eva cubriéndose con higos. Ustedes se acuerdan, Dios se paseaba en el huerto y pregunta dónde están, y cuando ellos oyeron la voz de Dios se cubrieron porque entendieron que estaban desnudos. Ellos buscaron sus propias formas de cubrir la vergüenza de su pecado. Por eso vemos luego que Dios los cubre con túnicas de pieles, lo que implicó la muerte de un animal inocente, para enseñarles a ellos que era a través de la redención, es decir, la muerte por medio de un ser inocente, que su maldad era cubierta, porque sus intentos por cubrir su vergüenza y su pecado eran insuficientes. Pero ese es otro tema, apasionante, pero otro tema. Como Adán y Eva cubrían su cuerpo con hojas de higo, esos intentos de falsa religión solo pretenden cubrir la apariencia externa. Ellos llevaban a cabo su propia religión, y no solo Adán y Eva, también Caín. Acuérdense de Caín, y el enojo de Dios con Caín era porque Caín quería llevar la ofrenda que él quería, y no la ofrenda que era la que implicaba la redención, que era la muerte de animales inocentes. La ofrenda de Caín era excelente, era buena. El tema no estaba en la calidad, sino en el tipo de ofrenda. Eso es lo que vemos en la Torre de Babel, cuando ellos tratan de construir una torre, un propio sistema religioso para poder llegar a Dios. Esa es la religión de las obras y de la justicia propia. Una que al final, dice Jesús, es solo de labios, pero con un corazón lejos de la verdadera adoración. Es una religión solo de apariencias.
Pero ese no era el único problema de ellos. Ellos no solo estaban adorando a Dios de manera superficial, si es que eso se le puede llamar adoración, sino que además esta forma de religión se alejaba del mandamiento de Dios para seguir sus propias reglas. Esto es lo que dice nuestro texto, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición. Jesús los confronta con el hecho de que, por ejemplo, habían descuidado honrar a sus padres solo por guardar su propia religión, su propia regla. ¿En qué sentido? Jesús les pone un ejemplo. Jesús les dice, miren, ha sido tan nefasta la manera en que ustedes han llevado y equiparado el mandamiento de Dios con la tradición humana, que hasta han llegado a preferir la tradición humana por el mandamiento de Dios. Quiero que te imagines la cara de los fariseos escuchando eso. ¿Cuándo? Nosotros. Dinos cuándo hemos invalidado nosotros el mandamiento, si gente que guarda el mandamiento somos nosotros. Guardamos hasta más allá de los mandamientos. ¿Cuándo? Y Jesús le dice, bueno, ¿cuándo? Dice Jesús en el versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Miran los canallas esto, hasta dónde habían llegado. Ellos llegaron al punto de decir, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, pero hay una ley, que era la tradición, que dice que si tú declaras algo corbán, y aquí de nuevo Marcos explica el término porque su audiencia no es una audiencia judía, entonces lo explica, dice corbán, una ofrenda consagrada a Dios. Entonces lo que hacían ellos era, tenían un dinero, por alguna razón de su trabajo, de lo que fuera, y cuando lo tenían, para no tener que ayudar a los padres, ¿sabes qué hacían? Papi, mami, yo te ayudaría, pero corbán. O sea, consagré esto a Dios. Y usted dirá, hermano, pero es mejor. Es mejor porque al final lo están dando para el Señor. Eso es bueno. No. Ellos habían descuidado a sus padres por promover una imagen de ellos que era totalmente solo superficial. ¿Y en qué sentido? En que incluso esa ofrenda que ellos daban no era con un corazón bueno. Jesús, cuando veía esas ofrendas, Jesús dice en Mateo capítulo 6 que ellos hacían ruido y llamaban a la gente y hacían sonar trompeta. Miren, miren, la ofrenda que voy a dar en el templo. Y la hacían sonar durísimo. ¡Bra! Para que vean que yo sí doy. Y hacían sonar todas sus flectarias y todos sus trajes ostentosos. Hasta se vestían para ir a llevar esas ofrendas al templo. Y entonces lo que dice el Señor es, qué hipócritas son ustedes. Porque en lugar de ayudar a sus padres y honrarlos como manda el quinto mandamiento, y de paso, hijos que están aquí, honrar a los padres no es solo obedecerlo. Según Jesús, es también reconocer sus necesidades económicas en la medida de nuestras posibilidades. Yo creo que les conté alguna vez la historia de un hombre que me contó con mucha preocupación. Él va o iba, no sé yo, a una de estas iglesias de la prosperidad. Me decía, pastor, ayúdame, yo tengo una gran preocupación. Yo siento que mis padres tienen gran necesidad, yo puedo ayudarlos, pero cada vez que voy a ayudarlos, siempre hay una palabra en el púlpito que dice, da todo lo que tiene, y me quedo sin nada. Y yo le dije, bueno, esa palabra siempre la va a ver en ese púlpito. Siempre te van a estar diciendo, da todo lo que tiene. Y traté de mostrarle por la palabra de Dios que él podía hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Es cuestión de que equilibres tu mayordomía y decidas cuánto vas a dar para la obra del Señor y al mismo tiempo cuánto vas a dar para reconocer con honra a tus padres. Mis amados hermanos, eso hace parte de nuestra economía. Eso no es algo que me quedaron por ahí 10,000 pesos, entonces voy a ver si los mando. No, sistemáticamente nosotros hacemos un plan y decimos, ok, de mis entradas, de lo que Dios me provee, en la medida de mis posibilidades, esto es lo que puedo dar para el sostenimiento de mis padres.
Mis amados, yo creo que aquí hay un mandato contra cultura impresionante. Porque estamos creyendo que el deber de sostener a los padres ancianos es del Estado, con el subsidio de los 50, 100 mil pesos que le dan mensualmente. Pero no, eso no es deber del Estado. El Estado está usurpando un deber que es de cada ciudadano e incluso un deber legal. Una persona, jurídicamente hablando, que descuida maliciosamente a sus padres puede ir preso. Y si la ley humana reconoce eso, ¿cuánto más la ley divina? Pero estos fariseos quebrantaban nada más y nada menos, oye, quinto mandamiento, un mandamiento claro de la ley de Dios. Lo quebrantaban ¿por qué? Por seguir una tradición humana. Porque Dios nunca habló de este tema de corbán y de proteger ciertos dineros con tal de que no fueran para otra cosa. Ellos habían puesto la tradición de los hombres por encima de la inquebrantable, santa y poderosa palabra de Dios. Y lo peor, escúcheme esto, hermano, porque esto es lo triste. Lo peor es que ellos pensaban que agradaban a Dios. Ellos estaban totalmente seguros en su engaño que agradaban a Dios cuando en realidad se estaban sirviendo a ellos mismos y promoviendo su propia gloria, su propio reino, su propia religión. Cuando hablamos de tradición, estamos hablando de prácticas y rituales que pueden tener algún apoyo en las Escrituras. Digo algún apoyo es que puede apegarse por allá en algún puntico de las Escrituras. Pero no son para nada amparados completamente por el testimonio de la Escritura. Estas tradiciones van pasando de generación a generación y se van arraigando cada vez más como una costumbre, tanto que llega el momento en que si alguien osa quebrantarla es como si estuviera quebrantando un mandamiento divino. Hay una realidad. Hay mandamientos que son de hombres y hay mandamientos que son de la palabra de Dios. Es una realidad. Nosotros mismos, la mayoría, salimos de un sistema religioso donde seguíamos ordenanzas y mandamientos de hombres. Me refiero a la religión tradicional. Tienes que ir a tal día, no sé qué, los domingos, tienes que celebrar tal cosa. Eso no tiene ningún amparo en la Escritura. Pero ¿qué te dicen? En la tradición. ¿Por qué? Porque ellos, en este sistema religioso católico romano, equiparan la tradición de la iglesia a la palabra de Dios. Lo triste es que esto tú lo ves en muchos círculos evangélicos, donde se pone la tradición a la par de la palabra de Dios con estas palabras. Estas son las palabras. Es que siempre aquí lo hemos hecho así y ha funcionado. No, pero no está en la Biblia. No importa. Aquí siempre lo hemos hecho de esa manera. Pero no lo veo en la palabra. Te estamos diciendo que siempre lo hemos hecho así. Si no te gusta, vete. ¿Sabe qué es eso? Poner la tradición por encima o a la par de la palabra de Dios. Este tipo de cosas tienen el poder de aferrarse profundamente al corazón de la falsa religión. O sea, el corazón humano es un caldo de cultivo para la falsa religión. Porque el corazón humano siente orgullo, se siente bien en lo torcido que es, según Jeremías. Una persona puede llegar al punto de quebrantar un mandamiento, pero nunca una tradición, porque piensa, si quebranto un mandamiento, Dios me perdona, pero si quebranto una tradición, pierdo mi reputación. Ya no me van a ver igual. Ya no me van a observar de la misma manera. Porque aquí eso tiene mucho valor. Es lo que nos hace diferentes, es lo que nos hace especiales. ¿Sabes qué, hermano? A nosotros no nos hace especiales ninguna tradición. A nosotros nos hace especiales el Evangelio de Jesucristo. Y por eso debemos predicarlo desde este púlpito, cantarlo cada vez que se cante, vivirlo cada vez que podamos vivirlo. Es el Evangelio lo que hace y distingue a una iglesia, ninguna tradición.
Qué fácil es construir un sistema de religión en donde solo tengamos que cumplir ciertas reglas para asegurar nuestra buena reputación. Pero qué desafío es vivir en nuestro corazón siendo consecuentes de lo que decimos creer. No estoy enojado, hermano. Solo tengo el sentimiento de Pablo cuando escribe a los Gálatas, porque cuando tú ves a estas tradiciones equiparándose al evangelio o a la palabra de Dios, eso es otro evangelio. No es el evangelio de Jesucristo. Nosotros vemos que estas tradiciones se arraigan incluso en nuestras propias vidas y hasta en la vida de una iglesia local, de un concilio, de una denominación. Se arraigan. Y debemos entender que nada, y voy a decirlo muy enfáticamente, nada que no tenga sustento en la palabra de Dios puede ser sostenido como algo que debemos guardar de manera inquebrantable. Escúchelo bien, nada que no tenga sustento en la palabra de Dios debe ser sostenido como algo que debemos guardar de manera inquebrantable. Es decir, mira, esto no está claro en la Biblia, pero no puedes violarlo. O sea, la Biblia no dice esto, tú no lo encuentras tú en la palabra de Dios, pero no puedes hacerlo. Ahora, nosotros debemos estar siempre preparados para responder con la palabra de Dios. Algunas veces se hacen cuando o esas respuestas son necesarias cuando se pregunta acerca de cuál es la razón por la que hacemos eso. ¿Por qué ustedes viven de esta manera? Nosotros debemos estar preparados para responder porque la Biblia dice eso. Porque la palabra de Dios dice. Si nuestra respuesta es, ¿por qué ustedes practican esto? Porque la Biblia dice. Los fariseos eran tan celosos de su espiritualidad que en su celo terminaban quebrantando la palabra de Dios, nada más y nada menos. Pero es así como se ve la falsa religión y la hipocresía, solo sosteniéndose en el delgado hilo de la apariencia. Solo sosteniéndose en el delgado hilo de la apariencia. Otra de las características de esta falsa religión es que convierte esas tradiciones en su caballo de batalla. ¿Sabe lo que es un caballo de batalla? Con esto es con lo que nosotros salimos a la guerra. Y continuamente están buscando quién la quebranta para señalarlo y acusarlo de no ser una persona espiritual, como los fariseos. Ellos montaron un sistema de leyes y a ellos no les importaban los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos no, porque eso lo guarda cualquiera. Cualquiera no mata, cualquiera no roba, cualquiera adora, cualquiera. Mejor pongamos leyes que la gente pueda quebrantar para que la cosa sea dura. Porque con Dios las cosas son duras. Entonces, a la par de las leyes de Dios, ellos crearon un sistema de leyes supremamente complejo. Complejísimo. Y entre esas cosas, habían asuntos como este, de lavarse las manos minuciosamente. Y estaban pendientes. Eran como fiscales todo el tiempo. ¿Verdad? Mirando a ver quién quebrantaba ese mandamiento. Con reglas para medir, medidas de peso para pesar, con sus ojos bien puestos todo el tiempo. Reparando a la gente. Mirando a ver qué tenían, qué no tenían, dónde lo puedo agarrar, qué regla está quebrantando, qué mandamiento está quebrantando. ¿Tú te imaginas vivir uno la vida cristiana de esa manera? Y uno no va a encontrar gozo nunca. Ni siquiera en uno mismo. En mi experiencia, no estoy diciendo que siempre se tiene que cumplir, pero en mi experiencia, en lo que me ha pasado, las personas que he conocido que han sido las más juzgonas, o sea, que están señalando todo el tiempo a ver qué encuentran en el otro para, como los fariseos, son las que primero se estrellan. Y cuando se estrellan de verdad, porque ellos se estrellan y no vuelven más. O sea, no sirvo para esto. Y ese es el gran peligro de esta falsa religión, que se construye sobre el piso de algo supremamente vacío, pero también elevado. Entonces las personas que sienten que quebrantan esas tradiciones y caen, sienten que nunca más pueden volver a ser creyentes,
porque su esperanza no descansa en el perdón, en la misericordia y en la gracia, sino en sus propias obras. Dice, todo esto que había edificado hasta aquí se me derrumbó y no voy a empezar a hacerlo de nuevo. Entonces renuncian y tú lo ves en el mundo. ¿Por qué? Porque edificaron su vida solo en una falsa religión. Y es cierto. Y por eso tú ves esas caídas tan estrepitosas. Sus corazones están llenos de arrogancia, orgullo, vanagloria. Nunca vas a ver a un hipócrita humilde. Nunca vas a ver a un hipócrita humilde, porque su identidad está en fortalecer eso que la gente ve, aunque lo que esté adentro no importe. Él siempre va a querer mostrar a las personas como menos que él. ¿Verdad? Tu camisa está bien, pero la mía es más larga. Yo soy más santo. Si yo soy más santo, soy más que tú. ¿Verdad? Tu tiempo de oración está bien, 1 hora, pero yo oro 2. Es más 3 para que no me alcance. ¿Cierto? Y entonces todo el tiempo están buscando cómo elevarse por encima de las otras personas. Por eso, porque su reputación depende de esa apariencia. Ellos no pueden permitirse estar por debajo de nadie. ¿Y qué es lo que vas a encontrar? Siempre arrogancia y orgullo en sus corazones. Incluso sus intentos de humildad se van a ver orgullosos. La verdad es que a mí Dios me ha hecho una persona humilde. O sea, a mí la humildad se me ve. Yo he pasado por cosas tremendas y Dios me ha hecho a mí humilde. En el momento en que alguien tiene que aclarar que es humilde, ha hecho evidente su orgullo. La humildad no se pregona. La humildad se hace evidente. Tú no tienes que estar diciéndole a la gente que tú eres humilde. Parecen jugadores de fútbol. No, yo he sido humilde y la humildad me ha traído hasta aquí. Hay que seguir con humildad porque la humildad es la que a uno lo lleva lejos. Y todo jugador de fútbol es humilde. Menos el Zlatan Ibrahimovic. Dije, sus corazones están llenos de arrogancia, orgullo, vanagloria, como si fueran los dueños del mundo. Incluso sus actos más humildes, dije, pueden percibirse como un esfuerzo arrogante también, al fin y al cabo. Lo cierto es, Jesús aborrece eso. Y por eso advierte a sus seguidores que no sigan ese camino, sino el de la devoción verdadera. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Versículo 14. ¿Están conmigo? Versículo 14. Después que Jesús decimos aquí, les canta la tabla a los fariseos, ahora llama a la multitud. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, niños que están aquí, niños que están aquí. Bendito sea Dios por los niños que están aquí. No es lo mismo oír que oír y entender. A veces podemos oír algo, pero entra por un lado y sale por el otro. Es oír con atención. Óiganme y presten atención, dice Jesús. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminarlo. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Noten cómo Cristo empieza a hacer una aclaración interesante aquí. Nada hay que entre al hombre que pueda ¿qué? Lo que contamina es lo que ¿qué? ¿Cómo así? O sea que adentro ya está dañado. Sí, eso es lo que está diciendo Jesús. Y de paso, dice Marcos, de paso, dice en el versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera del hombre, lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en qué? En el vientre y sale por la letrina. ¿Ustedes pueden entender eso? Jesús está siendo bien gráfico, bien descriptivo. ¿Verdad? Tú lo que comes llega al vientre y vas al baño. Por ahí se va.
Eso no llega al corazón. Eso es lo que está diciendo Jesús en otras palabras. 19, 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Mire, aquí de paso Jesús estaba haciendo limpios y puros todos los alimentos. ¿Se acuerdan en la introducción que nosotros vimos a Marcos? Dijimos que probablemente la persona que dictó el evangelio de Marcos fue Pedro. Y Pedro tuvo una experiencia en el capítulo 8, en el libro de los Hechos, cuando le baja un lienzo y el Señor le dice, mata y come. Pedro está diciendo, Jesús mismo, yo no me acordaba, ¿verdad? Jesús mismo fue el que purificó los alimentos cuando dijo que lo de afuera del hombre no contamina. Excepto si es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola. Eso sí, no, mentira, tomen Coca-Cola toda la que quieran. Pero no contamina, Jesús se refiere a contaminar en el sentido de no ser santo, de no ser apto para agradar a Dios. Nada hay que nosotros comamos que nos contamine. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Hermano, ¿por qué no tomó la cena? No, hermano, lo que pasa es que me dieron una gallina y yo no sé si esa gallina le cortaron el cuello o si se ahogó, entonces me la comí y no sé, no estoy bien para tomar la cena, pues. Dale. Toma tu cena tranquilo, porque no es lo que entra de adentro, lo que de afuera, lo que te contamina. ¿Sí saben eso, no? Porque el tema de la sangre que no corrió, que si la gallina es ahorcada, pecas, pero si le cortan el cuello, no. Ahora, Jesús hace una declaración todavía más interesante. Y yo no quiero que nos equivoquemos, porque Jesús de ninguna manera, y esta aclaración es importante, de ninguna manera Jesús está diciendo que como lo de afuera no es lo que realmente importa en el sentido de agradar a Dios, sino lo de adentro, entonces ocupémonos de lo de adentro y hagamos lo que quiera con lo de afuera. No, eso no es lo que Jesús está diciendo, y esa es una dicotomía falsa, porque el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 4 dijo que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Así que Jesús no está diciendo como lo de adentro es lo que importa, haz afuera con lo que quiera. No, él lo que está diciendo es que lo de adentro es lo que determina realmente lo que somos. Y si lo que somos es hijos de Dios que han sido regenerados, afuera eso va a ser evidente. Pero no funciona al revés. Yo no puedo aparentar afuera lo que no está pasando adentro. No funciona al revés. Yo no puedo mostrarme como un buen cristiano si mi corazón no ha sido regenerado. Y esto es lo que pasa con esta falsa religión, que se ocupa tanto de las minucias externas que se olvida de lo realmente importante. Y en sus corazones, dice Jesús, son homicidas, ladrones, envidiosos, lujuriosos, soberbios, insensatos. Todas las maldades de dentro que salen del corazón. Nosotros no podemos tener esa desconexión en nuestras vidas, mis amados hermanos. No podemos ser exigentes con nuestras formas de vida externa cuando no lo estamos siendo con nuestra forma de vida en nuestro corazón. Si realmente hemos abrazado el evangelio, nuestro corazón es un corazón nuevo. Y la manera en que vivimos es una manera de vivir hacia afuera piadosa con los demás. Nuestra religión no va a ser una religión falsa, porque es una religión que sale de un corazón regenerado y que verdaderamente ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Pero si adentro no ha pasado nada y afuera nos vemos como muy limpios, Jesús dijo que eso es fariseísmo, sepulcro blanqueado. Por dentro estáis muy blancos, pero por dentro, por fuera estáis blancos, pero por dentro están ¿qué? Llenos de podredumbre. Nuestra vida cristiana no es una fachada, mi hermano. Nuestra vida cristiana es lo que está obrando dentro de nuestros corazones.
Esto es realmente novedoso para los oyentes de Jesús, pero no nuevo en cuanto a la enseñanza de Dios. Él mismo había anunciado a Jeremías que el corazón del hombre es engañoso y torcido más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el mismo Salomón en los Proverbios decía, hijo mío, de toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón porque de allí mana la vida. La verdadera maldad del hombre está allí, hermanos, en el corazón. Y no importa con cuánta fachada se disfrace, está en el corazón. Yo conocí una casa en otro lugar, en algún otro lugar, de una persona que no creo que escuche este audio. Y esa casa era una casa muy bonita por fuera. O sea, uno la veía y uno decía, wow, qué casón. Se veía la fachada, las puertas, las ventanas. Pero en el momento en el que tú pasabas la puerta, era literal, hermano. Era como si fuera un pendón, no sé. Era como si fuera algo puesto. Porque en el momento en que tú pasabas la puerta, tú decías, algo hay aquí, porque esta casa no es por dentro lo que es hacia afuera. Pero también pasaba por una casa. Y esta casa era todo lo contrario. Tú la veías por fuera y era, ¿esa casa qué? Y entrabas, y cuando entrabas, tú decías, espérate, ¿qué pasó aquí? Esta es otra casa por dentro. Era muy bonita por dentro. Aunque por fuera todavía no estaba arreglada. ¿Dónde crees tú que hay sabiduría? ¿En los que empezaron a construir de adentro hacia afuera o en los que construyeron la fachada para luego empezar a construir adentro? Es más, si tú conocías a las dos familias de las dos casas, iba a haber una gran diferencia entre esas dos familias. La familia que vivía en la casa de la fachada le gustaba aparentar, vivir una vida falsa. Aparentaban riquezas, aparentaban modas. Pero los otros eran trabajadores, les gustaba trabajar duro y se evidenciaba en sus formas de vida. Así se ve un cristiano, mi hermano, intentando en esta falsa religión hipócrita solo ocuparse de la fachada, pero no de las cosas de adentro. Ocuparse solo de la apariencia de piedad, de cómo se ve, pero no de lo que es realmente. Mi hermanos, el corazón es el asiento de nuestra vida. Y la piedad mana de allí, pero también la maldad. Eso es lo que determina realmente lo que somos. De modo que un verdadero creyente es lo que hay en su corazón y eso debe reflejarse en la manera en que vive. Voy a decir eso de nuevo. Un verdadero creyente es lo que hay en su corazón y eso debe reflejarse en la manera en que vive. Para alguien que no ha sido regenerado, no importa si viste ropa blanca y camina lento. No importa si es la persona con la apariencia de piedad más piadosa de la piedad del mundo. Si su corazón está cargado de pecado, allí no hay nada. Todo lo de afuera es inservible, está vacío. Esa es la falsa religión hipócrita. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Hemos visto que la religión externa de la hipocresía se opone a Jesús. Que la religión de las cosas externas es hipócrita. Que la religión de las cosas externas está basada en mandamientos de hombres y doctrinas de hombres. Que la religión de las cosas externas invalida los mandamientos de Dios y pone las tradiciones por encima de la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que Jesús condena esa religión falsa y nos llama a nosotros a examinar nuestros corazones, a vivir a la luz de la palabra de Dios, a guardar la palabra por encima de todo, a entender que necesitamos ser regenerados en el hombre interior, que la verdadera pureza comienza en un corazón limpiado por la palabra y que esto se va haciendo evidente en la manera en que nos conducimos y vivimos hacia afuera. Pero no es al revés. Vivir hacia afuera piadosamente no regenera por sí mismo el corazón, porque eso viene de Dios.
Que el Señor nos ayude en esta mañana a examinar nuestros propios corazones y a ver, como decía el salmista, si en ellos hay caminos de perversidad. Mi hermano, esta pregunta es honesta. ¿Acaso hay en tu vida de devoción cosas que son mandamientos de hombres y que has guardado solo para mantener la reputación, aun cuando no estás convencido bíblicamente de ellos? ¿Acaso estás siguiendo doctrinas humanas o te estás apegando a la palabra inquebrantable de Dios? Mi hermano, esta pregunta es todavía más honesta. Examinándote a ti mismo, puedes ver dentro de tu corazón un corazón que ha sido libre de la maldad y del pecado, que aunque lucha contra el pecado, se deleita en la gracia de Dios y en el perdón de Dios. ¿O ves un corazón que sigue siendo el mismo, latiendo por las mismas cosas del pasado, aunque por fuera puedes parecer un creyente muy piadoso? Mis amados, Dios no puede ser engañado. Ninguna religión basada en las apariencias va a engañar a Dios. Él nos conoce y sabe cuando solo hay una alabanza de labios nada más, pero que el corazón está lejos. Dios lo sabe. Dios no puede ser burlado. Si tú estás aquí sin arrepentirte, hazlo hoy y confía en Jesús y arrepiéntete de tus pecados y corre a Él para que tengas un nuevo corazón y tu vida ya no sea más de apariencias precarias, de lo que no te podrás sostener, de lo que algún día vas a caer porque no vas a poder sostener esa vida de apariencias, porque si ya de por sí es difícil ser un creyente, mucho más difícil es aparentar serlo. Y tarde o temprano toda apariencia cae, porque es solo eso, apariencia. Y si no cae aquí, cae en el día del juicio. Cuando muchos digan, Señor, Señor, si en tu nombre hacíamos esto, si en tu nombre hacíamos aquello, si en tu nombre vivimos de esta manera, pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ni siquiera los conozco. Corre a Cristo hoy, porque en Él hay esperanza de vida eterna.